Me dejó sin nada, dijo con la voz rota y los ojos encendidos, como si cada sílaba arrastrara todavía el polvo de una casa vacía y el eco de una vida que se desmoronó sin previo aviso. Carmele Marchante no necesitó elevar el tono para que el silencio en el plató se hiciera espeso. Bastó esa frase, pronunciada sin adornos, para que todo el mundo entendiera que no hablaba de cifras ni de cuentas bancarias, sino de algo mucho más profundo, de una caída que no solo fue económica, sino emocional, vital, casi identitaria. Durante años fue un rostro conocido, una periodista incisiva, una mujer que parecía indestructible frente a las cámaras, pero aquella tarde decidió apartar el personaje y mostrar la herida. Contó que hubo un tiempo en el que creyó tenerlo todo bajo control. Trabajaba, opinaba, viajaba, construía su propio nombre con la seguridad de quien ha aprendido a no depender de nadie. Sin embargo, en el ámbito privado, la historia era distinta. Se enamoró, como se enamoran tantas personas, confiando la promesa de un proyecto compartido. Su exmarido, dijo, se presentó como un compañero de vida, alguien con quien sumar, no restar. Y ella, que siempre había defendido su independencia, decidió abrir la puerta de su intimidad y de sus finanzas a esa confianza que parecía sólida. Yo creí en él, repitió varias veces, como si todavía le sorprendiera la ingenuidad que, vista con la distancia del tiempo, reconoce en sí misma. La ruina no llegó de golpe, explicó, sino como una grieta que empieza siendo invisible y termina atravesando la pared entera. Al principio fueron decisiones conjuntas, inversiones que prometían prosperidad, movimientos económicos que parecían razonables en el contexto de una pareja que compartía sueños y planes. Ella trabajaba sin descanso, convencida de que el esfuerzo común daría frutos. Pero poco a poco comenzó a notar que algo no encajaba. Facturas que no cuadraban, explicaciones que sonaban vagas, silencios incómodos cuando preguntaba por el estado real de las cuentas. Yo confiaba, y cuando confías no sospechas, afirmó, dejando claro que la traición, cuando llega, lo hace precisamente por esa rendija abierta de la fe en el otro. Según relató, hubo un momento en que la realidad se impuso con una crudeza insoportable. Descubrió que el patrimonio que creía seguro se había diluido, que los ahorros acumulados con años de trabajo habían desaparecido en decisiones que ella no siempre había comprendido del todo. Me encontré con que no tenía nada, dijo, y la frase no era una metáfora. Hablaba de cuentas vacías, de propiedades comprometidas, de una sensación de desamparo que nunca imaginó experimentar. Para alguien acostumbrada a la exposición pública, el golpe privado fue doblemente doloroso. No solo tenía que recomponerse en silencio, sino seguir sonriendo ante las cámaras mientras por dentro sentía que el suelo se había abierto bajo sus pies. No habló de venganza ni de odio, aunque reconoció que hubo momentos de rabia. Lo que más le dolió, explicó, fue la sensación de haber sido utilizada, de haber sostenido con su trabajo una estructura que no se construyó con la misma honestidad por ambas partes. No es solo el dinero, insistió, es la confianza rota. En su relato no hubo detalles escabrosos ni acusaciones concretas más allá de su vivencia personal, pero sí una claridad contundente. Se sintió traicionada en el terreno más íntimo, en ese espacio donde uno baja la guardia porque cree estar a salvo. La periodista recordó cómo tuvo que empezar de nuevo, literalmente. Ajustar su estilo de vida, replantearse gastos, aceptar que la estabilidad que daba por sentada se había evaporado. Yo había trabajado toda mi vida, explicó, subrayando que la independencia económica siempre fue una de sus banderas. Sin embargo, la experiencia le enseñó que incluso las mujeres fuertes pueden verse atrapadas en dinámicas donde la confianza mal depositada tiene consecuencias devastadoras. No habló desde el victimismo, sino desde una especie de lucidez dolorosa que solo se adquiere cuando ya no queda nada que perder. Contó que hubo noches en las que el miedo la paralizaba. Miedo al futuro, a la incertidumbre, a no saber cómo reorganizar su vida después de tantos años. También miedo al qué dirán, a la mirada ajena que suele juzgar sin conocer los detalles. La gente piensa que porque sales en televisión lo tienes todo resuelto, comentó con ironía amarga. Pero la fama no blinda contra las crisis, ni evita que una mala decisión o una traición te arrastre al abismo financiero. La imagen pública, reconoció, puede ser una máscara que oculta tormentas privadas. A medida que hablaba, su discurso se volvía más reflexivo. No solo relataba su experiencia, sino que la contextualizaba en una realidad más amplia. Dijo que muchas mujeres atraviesan situaciones similares, que confían, que delegan, que creen en la palabra del compañero y,
Cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Yo no soy la única, afirmó, dejando claro que su testimonio pretendía también servir de advertencia. No se trataba de sembrar desconfianza, sino de reivindicar la importancia de la transparencia y la corresponsabilidad en las relaciones. Hubo un punto especialmente emotivo cuando describió el instante exacto en que comprendió la magnitud de la pérdida. Fue, según explicó, como si una venda se hubiera caído de golpe. Los números no mentían, las explicaciones ya no bastaban, y la realidad era inapelable. Me vi sola, confesó, y esa soledad no era solo económica. Sentía que la persona en la que había confiado se había convertido en un desconocido. Esa ruptura de la imagen del otro fue, quizá, más dolorosa que la propia ruina material. Sin embargo, en medio del relato de la caída, también habló de reconstrucción. Dijo que tocar fondo tiene algo de clarificador. Cuando ya no queda nada, cuando las certezas se han desvanecido, solo queda la posibilidad de levantarse. Y ella decidió hacerlo. Volvió a centrarse en su trabajo, en sus proyectos, en su capacidad para generar ingresos por sí misma. Redujo gastos, renegoció deudas, pidió ayuda cuando fue necesario. No me dio vergüenza empezar de nuevo, aseguró, con un orgullo sereno que contrastaba con la fragilidad inicial de su testimonio. Reconoció que la experiencia la cambió, que ahora mira las relaciones con otros ojos, que protege más su autonomía, que no vuelve a delegar completamente la gestión de su patrimonio. He aprendido a no firmar nada que no entienda, dijo, dejando entrever que en el pasado hubo decisiones que tomó desde la confianza más que desde el análisis frío. Esa lección, afirmó, le costó cara, pero la convirtió en una mujer más consciente de sus límites y de sus derechos. También habló del perdón, aunque no en términos absolutos. Dijo que no vive instalada en el rencor, porque eso sería regalarle al pasado un poder que no merece. Pero tampoco minimiza lo ocurrido. No fue un malentendido, aclaró, fue una experiencia que me marcó. En sus palabras había un equilibrio entre la necesidad de pasar página y el reconocimiento de la herida. No pretendía reescribir la historia, sino asumirla con honestidad. El público escuchaba en silencio, quizá porque en el fondo su relato conectaba con un temor universal, el de perderlo todo de un día para otro. La seguridad económica es, para muchos, el pilar que sostiene la tranquilidad cotidiana. Cuando ese pilar se derrumba, el impacto es devastador. Carmele lo describió como un terremoto que no solo afecta a las finanzas, sino a la autoestima, a la sensación de control sobre la propia vida. Te cuestionas todo, dijo, hasta tu inteligencia. Hubo un momento en que su voz se quebró al recordar cómo tuvo que desprenderse de cosas que simbolizaban etapas felices. No eran solo objetos, eran recuerdos, fragmentos de una vida compartida que ya no existía. Vender, renunciar, ajustar, son verbos que duelen cuando no se eligen libremente. Pero también reconoció que desprenderse de lo material tuvo algo liberador. Me di cuenta de que lo importante no era eso, reflexionó, como si la pérdida hubiera destilado una verdad más profunda. Al final, su testimonio no fue un ajuste de cuentas público, sino una confesión sobre la vulnerabilidad. La mujer fuerte, la periodista combativa, la figura mediática, se permitió mostrar la grieta. Y en esa grieta, paradójicamente, encontró fuerza. Porque al hablar sin filtros, al decir me dejó sin nada sin miedo al juicio, reclamó la narrativa de su propia historia. Ya no era solo la víctima de una ruina económica, sino la protagonista de una reconstrucción. Cerró su intervención con una frase que resonó tanto como la primera: me quitaron el dinero, pero no la dignidad. En esa afirmación había una reivindicación clara de su identidad más allá de las pérdidas materiales. La ruina, según explicó, le enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en la capacidad de levantarse. Y aunque el camino fue duro, lleno de incertidumbre y de noches sin dormir, hoy puede hablar de ello sin esconderse. Su relato dejó una sensación agridulce. Por un lado, la tristeza de una historia de confianza rota y de caída económica. Por otro, la admiración por la franqueza con la que decidió compartirla. No todos se atreven a reconocer públicamente que lo perdieron todo. Ella lo hizo, quizá porque entendió que el silencio solo perpetúa la vergüenza, y que hablar puede ser el primer paso para sanar.
Cuando las luces del plató se atenuaron y las cámaras dejaron de grabar, quedó flotando la impresión de que no habíamos escuchado solo un testimonio sobre dinero, sino una lección sobre autonomía, sobre la importancia de no delegar ciegamente el control de la propia vida. Carmele Marchante, con su estilo directo y sin concesiones, transformó una experiencia dolorosa en un mensaje de alerta y de empoderamiento. Y aunque la herida forme parte de su historia, ya no la define como víctima, sino como superviviente de una tormenta que casi la arrastra, pero que no logró hundirla. Y, sin embargo, lo más difícil no fue admitir la pérdida ante el público, sino enfrentarse a sí misma cuando se apagaban los focos y el silencio del hogar, más pequeño, más austero, más ajeno, le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Contó que durante un tiempo evitaba mirarse en el espejo porque sentía que aquella mujer había sido imprudente, demasiado confiada, casi temeraria en su manera de amar. «Me enfadé conmigo», confesó, dejando claro que la culpa no siempre se dirige hacia afuera. A veces se instala dentro y susurra que podrías haberlo hecho mejor, que deberías haber visto las señales, que no era tan difícil darse cuenta. Pero la experiencia, explicó, tiene esa ironía cruel, solo es evidente cuando ya ha pasado. Recordó conversaciones en las que preguntaba por inversiones, por movimientos de dinero, por decisiones que afectaban a ambos, y cómo aceptaba respuestas tranquilizadoras sin exigir demasiados detalles. No porque no pudiera entenderlos, sino porque prefería confiar. Pensé que desconfiar era una forma de romper la pareja, dijo, reflexionando sobre esa idea tan extendida de que el amor verdadero implica una fe casi ciega. Ahora, con la distancia, ve las cosas de otro modo. Entiende que la transparencia no es una amenaza para el vínculo, sino su garantía. Que preguntar no es atacar, y que informarse no es una falta de romanticismo. Hubo también, según relató, un proceso legal y administrativo complejo, frío, lleno de papeles y cifras que reducían años de vida compartida a porcentajes y balances. Es terrible cuando el amor se traduce en números, comentó con una mezcla de ironía y tristeza. Cada documento que firmaba era una constatación de que aquella historia había terminado no solo en el plano emocional, sino también en el material. Y aunque intentó mantener la compostura, reconoció que hubo momentos en los que sintió que se desmoronaba por dentro. La ruina económica tuvo consecuencias prácticas inmediatas. Ajustes drásticos, decisiones incómodas, llamadas que nunca pensó tener que hacer. Aprendí a vivir con menos, dijo, pero no como quien repite un eslogan, sino como quien ha tenido que replantearse prioridades de manera radical. Descubrió que podía prescindir de lujos que antes consideraba normales, que su valía no dependía del nivel de vida que proyectaba hacia afuera. Sin embargo, no romantizó la precariedad. Fue clara al afirmar que perder la estabilidad financiera genera angustia real, miedo concreto, una sensación de vulnerabilidad que no se supera con frases bonitas. En su relato hubo espacio también para la decepción más íntima, la de sentir que la persona que compartió su vida durante años no asumía la responsabilidad de lo ocurrido. No entró en detalles, pero dejó entrever que esperaba al menos un gesto, una explicación, quizá un reconocimiento del daño causado. El silencio también es una respuesta, afirmó, dando a entender que no siempre obtuvo lo que necesitaba para cerrar la herida. Y ese silencio, según explicó, fue otra forma de pérdida. A pesar de todo, insistió en que no quiere que su historia se lea como la de una mujer derrotada. Al contrario, considera que haber atravesado esa etapa la hizo más fuerte, más consciente, más dueña de sí misma. Ahora nadie firma por mí, dijo con determinación. Se ha implicado directamente en cada decisión financiera, se informa, pregunta, contrasta. No desde la paranoia, sino desde la responsabilidad. Y esa transformación, aseguró, le devolvió una sensación de control que creía perdida. También habló de la soledad como un territorio ambiguo.
Al principio la vivió como un castigo, como la prueba de que el proyecto de pareja había fracasado. Pero con el tiempo empezó a verla como un espacio de reconstrucción. Estar sola no es estar vacía, reflexionó. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a escucharse sin el ruido constante de las expectativas ajenas. Y en ese proceso redescubrió aspectos de sí misma que habían quedado relegados durante años. No negó que hubo momentos de tristeza profunda. Días en los que la nostalgia la asaltaba sin previo aviso, en los que se preguntaba en qué punto exacto se torció todo. Pero también comprendió que idealizar el pasado no ayuda a sanar. No todo fue mentira, reconoció, pero tampoco todo fue verdad. Esa frase resumía la complejidad de su experiencia. Una historia con luces y sombras, con amor real y con errores graves, con complicidades auténticas y con decisiones que terminaron por destruir la confianza. En su testimonio se percibía una voluntad clara de no convertir el dolor en espectáculo. Hablaba porque sentía que era necesario, porque muchas personas atraviesan situaciones similares y no se atreven a contarlo. La ruina económica es un tabú, afirmó. Da vergüenza admitir que se ha perdido dinero, que se han tomado decisiones equivocadas, que se ha confiado en quien no debía. Pero el silencio, según ella, solo perpetúa la sensación de fracaso individual, cuando en realidad hay dinámicas estructurales y emocionales que influyen mucho más de lo que parece. Mirando hacia atrás, dijo que no cambiaría su capacidad de amar, aunque sí la manera de gestionar ciertos aspectos prácticos. No quiere convertirse en una persona desconfiada por sistema, pero tampoco volverá a ignorar su intuición. Cuando algo no te cuadra, escúchalo, aconsejó, como si se hablara a sí misma en el pasado. Esa intuición que a veces se silencia por miedo a parecer exagerada o desconfiada puede ser, según aprendió, una brújula valiosa. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo avances y retrocesos, días de optimismo y otros de desesperanza. Pero poco a poco logró estabilizar su situación, reorganizar sus finanzas, recuperar la seguridad básica que da saber que puedes sostenerte por ti misma. Y en ese camino descubrió una red de apoyo que quizá antes daba por sentada, amistades que estuvieron ahí, colegas que ofrecieron oportunidades, personas que la escucharon sin juzgar. No estaba tan sola como pensaba, admitió, reconociendo que en los momentos de crisis se revelan las lealtades auténticas. Al final, su historia no se reduce a un titular impactante. Me dejó sin nada es una frase que sacude, pero detrás hay matices, aprendizajes, contradicciones. Hay una mujer que se equivocó al confiar sin límites, pero que también tuvo el coraje de asumir las consecuencias y empezar de nuevo. Hay una crítica implícita a la idea de que el éxito profesional garantiza inmunidad frente a los problemas personales. Y hay, sobre todo, una reivindicación de la dignidad como último bastión cuando todo lo demás se derrumba. Hoy, cuando mira su presente, no lo hace desde la nostalgia de lo perdido, sino desde la conciencia de lo ganado. Ha recuperado la tranquilidad, ha redefinido sus prioridades, ha entendido que la estabilidad no es solo una cuestión de números, sino de equilibrio interior. La ruina económica fue un golpe devastador, sí, pero también un punto de inflexión. La obligó a mirarse sin máscaras, a reconocer su vulnerabilidad y a convertirla en fuerza. Y así, con la serenidad de quien ha atravesado la tormenta y puede narrarla sin que la voz se quiebre, Carmele Marchante dejó claro que su historia no termina en la caída. Termina, o quizá empieza, en la reconstrucción consciente de una vida que ya no depende de promesas ajenas. Porque si algo quedó intacto después de perderlo todo, fue su determinación de no volver a entregarse sin reservas a un proyecto en el que su propia seguridad quedara en segundo plano. Y esa determinación, más que cualquier cifra, es la verdadera medida de su recuperación.